Bueno, muchachos, vamos a continuar como habíamos quedado en la clase pasada. La clase pasada habíamos llegado hasta este ejercicio pequeño de caudal en función de la ecuación de Manning, que la ecuación de Manning es esta, para sacar, o sea, no la ecuación de Manning, sacar el coeficiente de Manning a través de la ecuación, que es la raíz de 8 veces la gravedad entre la fricción. Como pueden ver, esta fricción, o esto sería el factor de fricción normal, el que se saca en el diagrama de Moore. De todos modos, posteriormente vamos a hacer unos ejercicios, bueno, sencillos, cortos creo, si no mal recuerdo, donde vamos a explorar más a fondo esto. Vamos a seguir con la correlación de Manning y la rugosidad. La forma más formal de abordar la fórmula de Chesi consiste en utilizar la ecuación estimando un factor de fricción mediante el diagrama de Moore para el coeficiente de fricción. A pesar del atractivo de este enfoque basado en coeficiente de fricción, la mayoría de ingenieros prefieren usar la correlación sencilla dimensional publicada en 1891 por Robert Manning, un ingeniero irlandés. Mediante ensayos en canales reales, Manning vio que el coeficiente de Chesi era aproximadamente proporcional más o menos igual, a la raíz sexta del tamaño del canal. Y él propuso la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí, donde n, es decir, el denominador, es un parámetro de rugosidad. Dado que la fórmula no es dimensionalmente constante, hace falta un factor de conversión. Alfa debería ser. Esto debería ser alfa. ¿Cómo es? Insertar símbolo. Ecuación. Debería ser alfa. Okay. Alfa, que depende del sistema de unidades empleados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos simplemente metros, ¿verdad? Porque el radio hidráulico, acuérdense que es una relación entre el área mojada entre el perímetro mojado. Cuando yo divido metros cuadrados entre metros, me queda solo metros. Entonces, cuando yo hago la raíz esta de metros, me da algo como que metros a la un sexto. Entonces tengo que jugar con ello para que después del uso de la correlación me dé la unidad que debería ser. Entonces, este coeficiente alfa tiene el valor de 1, importa es la unidad para el sistema internacional para que el resultado esté en caudal, de metros cúbicos sobre segundo, en unidad de caudal. Y para el sistema inglés, debido a que las relaciones del sistema inglés son distintas, sería 1.486 pies a un tercio en 3 segundos. ¿Sí? Entonces, bueno, la fórmula de Manning para la velocidad en una corriente de régimen uniforme, por lo tanto, esta que tenemos aquí. Serían estas dos que tenemos aquí. ¿Sí? Que vienen sacadas de una forma u otra de la ecuación de Chesi. Lo que pasa es que ya aquí no estamos utilizando el coeficiente C de Chesi. ¿Sí? Y vamos a utilizar simplemente este n que está en el denominador. Obviamente depende del numerador del sistema internacional o inglés que tomemos. Pues. En MATLAB, o bueno, vamos a decirlo de cierta forma, cuando esto lo hacemos a mano, normalmente no nos ponemos a ver cómo era la unión que debería ser. ¿Por qué es importante y por qué hago un poco de énfasis en esto? Porque bueno, al realizar los ejercicios pertinentes del MATLAB y como MATLAB toma en cuenta las unidades, hay que tener especial cuidado en colocar este factor sin importar que valga 1. ¿Por qué? Porque simplemente lo colocamos para poder adecuar que las unidades den el resultado que debería ser. Porque entonces me puede dar un resultado de caudales igual a metros a la un tercio entre no sé qué cosa. Que no debería ser. Entonces, por eso hay que tomar especial atención en esto. Ok. S0 sería la pendiente del canal, es adimensional y n toma el mismo valor en ambos sistemas de medida. El caudal simplemente es el producto de esta velocidad por la área inicial. Entonces, de las dos anteriores, suponiendo que este alfa puede ser tanto 1 como 1,486, esta sería la ecuación de caudal. Ya habíamos dicho que n es un parámetro de velocidad.
Dado que la fórmula no es dimensional, hace falta el factor de conversión de unidades de empleo, que fue lo que dije anteriormente. Entonces, la fórmula de Manning para la velocidad de una corriente de régimen uniforme es, por tanto, esta es el caudal y esta es la velocidad para ambos sistemas, por decirlo así. Aquí obviamente esto va a valer 1 y aquí vale 1,48. ¿Por qué? Porque todas las demás unidades están en pies, es decir, el radio hidráulico y la velocidad en feet sobre segundo. Hay que tener especial atención de que cuando hablamos de la pendiente, o sea, cuando se toma la pendiente en canales, normalmente se puede dar la pendiente en una relación, bien sea como una relación de taludes, se puede dar en un ángulo, pero a la hora de tomarla en cuenta o computarla para la velocidad o el caudal, se tiene que tomar en decimal. ¿A qué me refiero en decimal? Si le dicen el 3%, bueno, el 3% sería 0,03. Siempre tomarlo en decimal. Por otra parte, experimentalmente se han determinado valores de n que se indican en la tabla de la positividad siguiente para numerosos canales naturales y artificiales. Este valor varía desde 0,010 en un canal de vidrio hasta 0,15 para un plano inundado cargado con árboles. 15 veces más que para un canal de vidrio, porque de una forma u otra, estos parámetros que dependen de la rugosidad, como ya lo dije aquí anteriormente. Acuérdense que estamos en 17. Aquí me voy en cuál es el N. Esto es el N. Nos pueden ver, vamos a hacer un poco de zoom. En función de cuál es la superficie, nos proponen uno y ese es el que se emplea. Miren que obviamente ya esto diverge un poco de lo que hablábamos en probabilidad, porque estos canales pueden tener ser de tierra, ser de grava. Aquí decimos tierra con piedras, tierra con pedrones, tierra con vegetación, con poca vegetación. Entonces ya esto se adecua un poco más a la realidad, ¿sí? Ok, esta no es 17. Déjenme volver. En ese mismo orden de ideas, desde el siglo XVIII se conocía la ecuación de Chesi, pero se ignoraba la naturaleza y estructura del coeficiente de Chesi. La fórmula se originó en 1768 cuando Jesse recibió un encargo de cierta cosa, y vio que no era muy preciso, entonces salió con esto. Y hubo una larga época en que se considera que el coeficiente de Chesi era constante e igual a 50 para cualquier río. Entonces, en función de eso y que se sabía que no era muy bien, vamos a examinar cuáles eran para la fecha o en la historia una de las fórmulas para computar esto acá de mejor manera. Entonces, hay varias fórmulas como son las de Gangley-Currer, las de Currer, las de Bassin, ¿sí? Entonces, las tres fórmulas se caracterizan por corresponder a la siguiente expresión genérica. Tienden a respetar esta misma formulación, donde la X y Y corresponden a cada fórmula en particular. R es el radio, C es el coeficiente a usarse en la ecuación de Chesi. Entonces, la fórmula de Gangley-Currer, la fórmula es establecida en 1869 por esos ingenieros, se basó en numerosas mediciones, incluyendo en el río Mississippi. Durante muchos años estuvo extendido el uso de esta fórmula. Su expresión matemática es la siguiente que tenemos aquí. C es igual a 23 más 1 entre n más 0,00155 entre la pendiente, entre todo, 1 más 23, el mismo factor, por el coeficiente n de rugosidad entre la raíz del radio hidráulico. Obviamente R sería el radio hidráulico para la sección que se está analizando. Entonces, C es el coeficiente de Gangley-Currer a usarse en la fórmula Chesi. S es la pendiente de radio hidráulico, es el coeficiente de velocidad de Currer, cuyos valores aparecen en la tabla y que están en 2 diapositivas. Conviene comentar que alguna de las particularidades de esta fórmula es que si el radio hidráulico es igual a 1, C entonces resulta ser independiente de la pendiente. Y la fórmula se reduce a simplemente esto. Según señala aquí, la pendiente S, es decir, la pendiente normal, fue introducida en la fórmula Gangley-Currer para lograr concordancia con las mediciones efectuadas por estos ingenieros que tenemos aquí. Sin embargo, parecía
que los errores de 10 a 15% que tuvieron esas mediciones orientaron erróneamente a Gangnam Curve. Es decir, se colocó, parecía que no era muy adecuado, pero bueno, así al final del cabo se estableció la fórmula matemática en cuestión. Algunos piensan que si no se hubiese introducido la influencia de la pendiente, los resultados de la fórmula serían más precisos, pero se hizo. Por otra parte está la fórmula que es solo de Coulter, que es para pendientes mayores que el 0,005%. Entonces, la fórmula es esta que tenemos aquí, que sería 100 por la raíz del radio hidráulico entre m más la raíz del radio hidráulico. Este m es un factor especial. Los valores del coeficiente de rugosidad m son diferentes a los valores de n por r es el radio hidráulico y c es el coeficiente a usarse en la ecuación de Chezy. Los valores de m aparecen en la tabla de la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, en esta, como ya les había dicho, que tenemos los factores n de rugosidad de Coulter. Aquí tenemos los factores n de rugosidad también de Coulter para pendientes mayores que eso, que hable. Por otra parte, tenemos la fórmula de Bazin, que fue establecida en 1897, corresponde a esta formulación matemática, 87 entre 1 más g entre la raíz del radio hidráulico, donde C el coeficiente de Chezy, el radio hidráulico, G el coeficiente de rugosidad de Bazin. Entonces, aquí podemos ver que este coeficiente de rugosidad de Bazin depende de si es un contorno muy liso, concreto sin pulir, canal de tierra, pero corresponden a unos coeficientes que son distintos. Tenemos también la fórmula de Pavlovsky, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Donde la X es esto que tenemos aquí. Para esa ecuación, obviamente, es el coeficiente de Chezy, ojo, es en unidades métricas, no inglesas. Esta fórmula es válida para radios hidráulicos comprendidas entre 0,1 y 3 metros, para valores del coeficiente de rugosidad comprendidas entre estos. Esta ecuación se puede simplificar en esta ecuación. Para un radio hidráulico menor a 1 metro se utiliza esta ecuación para la X y después se sustituye aquí y se obtiene cuál es el coeficiente de Chezy. Para radios hidráulicos mayores a 1 metro, cambia que ya no es 1.5, sino 1.3 la raíz del factor de rugosidad y se sustituye aquí en este mismo y obtenemos cuánto es el coeficiente de Chezy. Para el cálculo de un canal, o sea, para dimensionar la sección transversal, debería tomarse en cuenta todos los factores que afecten el coeficiente n de Coulter, los mismos que serán analizados más adelante. Vamos a ver un pequeño ejercicio, donde en este ejercicio simplemente hacemos como una comparación de los distintos resultados del coeficiente de Chezy obtenidos por las distintas fórmulas que le he venido planteando. Entonces se tiene un canal rectangular de 10 metros de ancho por 3 metros de tirante con tus agua. Cuando hablamos de tirante, nos referimos simplemente a la altura a la que está el agua. La superficie de concreto bien acabado, pero con varios años de uso. La pendiente es de esto, en decimal, es decir, es una pendiente muy bajita. Se pide calcular el gasto por las fórmulas de Gangnam Curve, de Coulter, de Bazin, de Manning, de Chezy para comparar los resultados. Entonces se calcula radio hidráulico. Ya lo pueden ir haciendo ustedes después. Al radio hidráulico es área entre perímetro mojado, sacamos el área, que son 30 metros, 10 por 3, el perímetro mojado, si son 30 metros, el área mojada, el perímetro mojado serían 16 metros, 10 más 2 por 3 serían 16. Entonces, dividimos 30 entre 16, me da 1,875. Aplicamos la primera fórmula de Gangnam Curve. Entonces, se aplica con un n 0,014. Se sustituyen todos los valores, me da que el coeficiente de Chezy, ¿sí? Es 88.853 metros a la 1 media sobre segundo. Bueno, en función de eso, yo aplico la ecuación de Chezy, que sería esta que tenemos aquí. Tengo cuánto es la velocidad y esto lo multiplico por el área para tener cuánto es el caudo. Bueno, aplicamos la fórmula de Coulter, buscamos cuánto es el coeficiente m, es 0,25. Busco cuánto es mi coeficiente de Chezy, o mi constante de Chezy. Miren que hay una diferencia de 3,85 entre Gangley y Coulter. Bueno, en función de eso vuelvo a aplicar lo mismo. Y el caudal me da 98.7. Tenemos una diferencia de
5 metros cúbicos sobre segundo entre los resultados obtenidos. Ahora vamos a hacerlo por la fórmula de Bacin. Buscamos cuánto es el G, el G 0,16. Aplicamos aquí y ya tenemos mayor diferencia porque el coeficiente de H me da 78 cuando en los anteriores dio 85 y 88. Tenemos mayor diferencia cuando aplicamos la misma ecuación de Chesi y calculamos por la ecuación de continuidad. Obtengo que el valor es 90,6 metros sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo, perdón. Entonces ya tenemos una diferencia de 8,7 con quarter y de miércoles 12 algo con quarter, con Dangle quarter. Si aplicamos la fórmula de Mann, buscamos la n, aplicamos la misma formulita que es esta que tenemos aquí, en función a esto nos da que el coeficiente de Chesi es 92,53 en función a esto. También una diferencia. Y si lo hacemos por Pavlovsky, lo hacemos por la extendida, calculamos cuánto es el x, calculamos cuánto es el coeficiente de Chesi, en función a esto da 105. Entonces podemos ver que todos son métodos aproximados que pueden dar resultados que son distintos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. Ok. Vamos a continuar. Factor de sección para el cálculo del flujo uniforme. Ok. La expresión área por radio hidráulico a la 2/3 se conoce como el factor de sección. Disculpen. Sí, como que de recepción, ¿qué es eso? De sección, no. Como factor de sección para el cálculo del flujo uniforme y es un elemento importante en el cálculo del flujo uniforme. Este factor puede expresarse como es esto que tenemos aquí. Si ustedes pueden ver y reorganizan esto, esta es la misma ecuación de Manning que quedaría caudal es igual a alfa por la pendiente a la 1 medio por el área por el radio hidráulico a la 2/3 entre n. Lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a leerlo y después les explico porque aquí está, si tienen un nuevo, porque aquí está explicado. En primer lugar, se aplica una sección de canal cuando un flujo uniforme. La parte derecha de la ecuación contiene los valores de rugosidad, de caudal y de pendiente. Pero en su parte izquierda depende solo la geometría del área mojada. Por consiguiente, la ecuación muestra que para determinada condición de rugosidad y de pendiente existe solo una profundidad posible para mantener un flujo uniforme, siempre y cuando el valor del término área por radio hidráulico a la 2/3 aumente con incrementos en la profundidad, lo cual es cierto en la mayoría de los casos. Esa profundidad es la altura normal. Cuando en una sección de canal se conoce el coeficiente de rugosidad y la pendiente, esta ecuación puede verse que existe solo un caudal para mantener un flujo uniforme a través de la sección, siempre y cuando el término aumente con un incremento en la profundidad. Este es el caudal normal. La ecuación dada es una herramienta muy útil para el cálculo y análisis del flujo uniforme, cuando se conoce el caudal, la pendiente y la reducida de esta ecuación, que sería el factor de sección, y por consiguiente la profundidad normal. El resumen de todo esto que les acabo de leer, ¿qué pasa? Que todo lo que está a la izquierda depende meramente de la geometría. El área depende de cuál es el canal, es decir, cuál es la sección transversal, si es trapezoidal, si es rectangular, si es circular, si es parabólico, y todo lo que está a la derecha es independiente de la sección transversal, porque la rugosidad no depende de la sección transversal, porque puede ser un canal rectangular, pero el canal puede estar construido en cualquier material.
Alfa no depende de la sección transversal, depende nada más del sistema de unidades en el que se esté tomando en cuenta la ecuación. La pendiente tampoco depende de la sección transversal, porque simplemente lo estamos haciendo en un terreno que es, sí, que tiene demasiada pendiente o una montaña, va a haber una diferencia de cotas muy grande y no depende literalmente de la sección transversal. Entonces, en esta forma agrupamos términos que son dependientes y otros que no, para poder con los que nos dan calcular los otros o viceversa. Entonces, sí, es como una herramienta. Ya, dame un segundito. Ok. Aquí hay dudas, ¿me entienden? ¿No me entienden? Coméntenme. ¿No? Bueno, voy a seguir entonces. Aquí tengo otra tablita del mismo coeficiente, más que lo saqué de otra bibliografía. Les traje. Entonces, la correlación de Manning de la rugosidad. Existe considerable incertidumbre entre el valor n, es decir, el coeficiente de rugosidad, especialmente en canales naturales, como debe esperarse, porque ningún canal es exactamente igual al otro. La dispersión puede ser del 20% o más, como se ve en la tabla de este diapositivo. El coeficiente de rugosidad depende también del tamaño y la forma del canal, como también de la rugosidad de su superficie. Básicamente, esto presenta dos problemas de naturaleza diferente. Dado un curso de agua que existe, calcular el gasto que puede ocurrir aplicando la fórmula de Manning. Para ello se requiere estimar el valor de la rugosidad correspondiente al cauce. Y el otro, que dado un problema de diseño, hay que considerar para la superficie, es decir, el revestimiento, sea cual sea, que va a tener el canal, cuál es el valor n que se le asigna. Entonces, esos son como dos formas de ver los ejercicios. Las tablas, como la facilitada, consideran los valores usuales del coeficiente n para condiciones que podríamos llamar normales. Sin embargo, lo normal es que un canal tenga uno o varios de los problemas que a continuación se señalan, que modifican el valor original que podría haberse asignado al coeficiente de rugosidad. Vamos a ver. El coeficiente de rugosidad depende, pues, en esencial, pero no exclusivamente de la expresión de la superficie. También interviene lo siguiente, en las curvas. No es correcto considerar el coeficiente de rugosidad, que es justamente un coeficiente de resistencia, como independiente del alineamiento del canal. La presencia de curvas, cuando me refiero a curvas, estoy como diciendo la curva de una vía. Supongamos que tenemos un canal al lado de una autopista, entonces simplemente la autopista se originó bordeando el canal y la autopista tiene una curva de un radio simple. Entonces el canal también tiene dicha curva. Entonces eso es a lo que me refiero. No es curvaturas en elevación, en altimetría, sino en planimetría. Entonces la curva, la existencia de las curvas, aumenta la resistencia, especialmente si estas son numerosas y de pequeño radio de curvatura. La vegetación es particularmente importante en canales pequeños. Su crecimiento puede alterar esencialmente los valores supuestos en base únicamente a la rugosidad. Es frecuente en canales en tierra. Su crecimiento desmedido puede dar lugar fácilmente a aumentos del orden del 50% del valor de rugosidad. Bueno, básicamente porque pasa esto. Porque no es lo mismo que tú tengas una superficie completamente lisa a que le empiece a salir una pica. Así, literal. Si las maticas ya no son pequeñas, sino que empiezan a ser grandes, obviamente la rugosidad va creciendo exponencialmente hasta que sea de una forma u otra un manglar y no va a poder pasar con la misma libertad que fluía anteriormente el fluido, a la redundancia en cuestión. Por otra parte, tenemos las irregularidades. Los canales en tierra se caracterizan por no tener una sección transversal invariable. Las pequeñas irregularidades que pueden ocurrir como consecuencia de los bancos
depósitos de sedimentos, etcétera, alteran el valor de rugosidad de su suelo. Eso se graba cuando el canal tiene transporte de sólidos. ¿Qué motiva una configuración variable en el lecho? Cuando hablo de transporte de sólidos, básicamente que hay partículas sólidas, sean orgánicas, tierra o cualquiera, que son transportadas por el mismo flujo, y entonces ellos van haciendo que se depositen y van haciendo un cambio de las profundidades en el canal en cuestión. Y por otra parte tenemos el tirante. En general, al aumentar el tirante, yo tendría, de acuerdo con la teoría, que la rugosidad relativa disminuye y por lo tanto también debe disminuir el coeficiente de rugosidad. Howard determinó que el valor de rugosidad a considerarse en cálculos debería tomar en cuenta los factores anteriormente señalados, según la ecuación siguiente. Tenemos esta ecuación que es básicamente una corrección o una adecuación del coeficiente de rugosidad a la realidad, no a ejercicios teóricos. Entonces, la ecuación dice que esta sumatoria de coeficientes sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 multiplicado por el n sub 5. De cada uno de estos corresponde a ciertas características específicas de las anteriores, pues de las que ya les comenté. Donde n sub 0 es el valor básico que depende de la rugosidad, el coeficiente normal. N sub 1 es un valor adicional para tomar en cuenta las irregularidades. N sub 2 es un valor adicional para tomar en cuenta las variaciones en la forma y tamaño de la función transversal. N sub 3 es para tomar en cuenta las obstrucciones, N sub 4 para tomar en cuenta la vegetación, y M sub 5 es un factor para tomar en cuenta los meandros. Como podemos ver en la siguiente tabla, vemos que por lo menos N sub 0 puede ser tierra, roca, grava fina, grava gruesa. N sub 1 puede ser irregularidades suaves, menores, moderadas o severas. La variación de sección puede ser gradual, ocasional o frecuente. El efecto de obstrucción puede ser despreciable, menor, apreciable y severo. La vegetación puede ir también en varios rangos. Y la intensidad de meandro. Nos quedan 10 minutos para que se cierre. Cuando se cierre nos volvemos a ingresar, ¿sí, muchachos? Entonces, bueno, básicamente esto es una corrección o adecuación del factor de rugosidad a la realidad. Esto puede pedírseles si se les dan los datos pertinentes, como también puede ser que no se tome en consideración. Entonces, habría que estar pendiente en este apartado específico. Creo que el semestre pasado, el parcial que hicimos, tomaba en consideración estos valores. Por otra parte, tenemos estimaciones de la altura normal. Ok. Conocido la altura del agua, el cálculo del caudal es inmediato. En cambio, si el caudal es dato, el cálculo de la altura normal requiere iteración. Este es un tipo de problema muy importante, pues el calado normal, es decir, la altura, es un parámetro característico del flujo. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejercicio, bastante pequeño, que es para un canal asfáltico de sección trapezoidal, para las personas que no en la materia, cuando hablamos de secciones trapezoidales, es obviamente como tenemos la progresividad del canal, le hacemos una sección transversal completamente y esto lo que vemos en el canal. En este circula agua a 300 pies cúbicos por segundo, con un movimiento uniforme, con una pendiente de 0,0015, y se pide cuál es el calado normal. O bien, esa sería la altura normal. La altura normal que es la que tenemos aquí. De la tabla anterior, es decir, de la rugosidad, se obtiene para el asfalto que el coeficiente de rugosidad es 0,016. El área y el radio hidráulico son funciones de altura normal, que es conocido. Entonces, bueno, me queda que mi base, o en este ejercicio se denomina de esta forma, esto es el ancho de superficie. El ancho superficial sería 6 pies, que sería la misma base, más la proyección en horizontal de la distancia W. Entonces, bueno, eso es un triángulo formado entre la altura y W. Entonces lo dejamos en función de la altura y queda de esta forma. Por otra parte tenemos el área, o el área de un trapecio, base grande más base pequeña, entre 2, y esto por la altura.
lo colocamos como corresponde. La base grande sería la ancho superficial, que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Lo sumamos a la base pequeña, a la base menor, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 10, que sería la variable que desconocemos. Al final me queda de esta forma. El perímetro mojado, ¿qué sería el perímetro mojado? Sería la distancia desde donde inicia W, por acá, la base y otra vez W. Entonces sería 2 veces W más las bases. Entonces, bueno, tenemos cuánto vale W, que básicamente va a valer esto. Lo multiplicamos por 2 para las 2 veces y lo sumamos a la base de 6 pi. Entonces, si se sabe que el caudal es esto, de la misma fórmula de Manning, sustituimos, colocamos los factores adecuados. Esto es el radio hidráulico, esto es la pendiente, incluso que aquí me conocieron, o sea, errores de resolución mía, por ejemplo, que el ejercicio no está mal. Okay. Esto corresponde al área, ¿sí? Obviamente este factor sería el factor alfa, lo que pasa es que no lo coloqué extendido porque lo estamos tomando en cuenta en unidades inglesas. Y esto sería el coeficiente de recursión. Bueno, todo lo ponemos en función de y, que me quedaría esto que tenemos aquí, y resolvemos. Se realiza un proceso de iteración hasta verificar que el resultado obtenido bien se puede emplear un sistema de cálculo, obteniendo que el resultado es este que tenemos. Entonces, bueno, eso es básicamente todo de este ejercicio. Si quieren lo van haciendo, van viendo hasta que lo vean. Un ejercicio corto, por eso los coloco bastante resumidos en la diapositiva. Aquí ¿alguien tiene dudas? No, ahora no. No, profe. Profe, Okay, sí. lo del proceso de iteraciones es como el del Colbrooke-White. No. En este caso. Un segundo. En este caso es porque se informan. Básicamente sería resolver esta ecuación. Pues. De esta ecuación, como todo lo tenemos en función de esta misma, se puede obtener. Lo más seguro es que va a dar varias raíces. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso. Por eso le digo, vayan resolviéndolo. Esto rapidito, se meten, ¿verdad? Tratan si quieren de hacerlo marcar para que vean. Lo que pasa es que obviamente como este funciona a variables, no a números, pues es más complicadito meterlo marcar porque escribir todo y no va a dar resultados de una vez. Pero pueden irlo haciendo, no hay ningún problema. Si tienen dudas de hacerlo, pues me preguntan, pero cuando lo practiquen, pues, ¿sí? Ok. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el ejercicio 2. Dice. Ya. ¿Este era el ejercicio 2? Sí. Ok. Sorry. Entonces, me faltó esto. En función a esta altura, porque es cierto, yo no sé cuánto es el perímetro mojado, no sé cuánto es el área, no sé cuánto es el radio hidráulico. En función a esto, saco cuánto es esto. ¿Sí? Eso es todo. Ahora se me ha olvidado que estaba en la siguiente diapositiva. Porque obviamente estos tres valores que están aquí dependen de la altura. Entonces, bueno. Método de superposición para perímetros no uniformes. ¿A qué me refiero esto? Mira, tengo un canal que es así. No es uniforme. Entonces, bueno, hay que utilizar el método de superposición. Vamos a ver la anterior. La rugosidad de la superficie y en consecuencia el coeficiente de Manning para la mayoría de los canales naturales y para algunos canales hechos por el hombre varían a lo largo del perímetro mojado o tan solo a lo largo del canal. Un río, por ejemplo, podría tener un fondo pedregoso en su fondo regular, pero una superficie cubierta con arbustos en todo su extenso plano inundado. Existen métodos para resolver este problema, ya sea encontrar el coeficiente efectivo de Manning n adecuado para toda la sección transversal del canal o dividir la sección del canal en subsecciones y aplicar un principio de superposición. Por ejemplo, la sección transversal del canal puede dividirse en n subsecciones, cada una con su propio coeficiente de Manning y razón de flujo. Cuando se termine el perímetro de una sección, solo se considera la porción mojada de la frontera que está de esta sección y las partes de frontera imaginarias se ignoran.
Es decir, se considera simplemente lo que está en contacto. ¿A qué me refiero? Sin explicar el ejercicio. Mira, yo esto lo divido aquí, hago 3 subsecciones. Podría ser una subsección de un rectángulo, la segunda subsección de otro rectángulo, la tercera de un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? El perímetro a tomar en consideración, para como yo lo plantearía ahorita en este momento, sería el perímetro por la primera subsección nada más los 2 metros, porque es el único que está en contacto con la superficie. Para la segunda subsección sería los 8 metros más 2 metros, que es lo que está al lado derecho. Y para la tercera subsección sería las 2 esquinas, que bueno, básicamente sería la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado por 2. ¿Sí? Eso sería la suma. Entonces, bueno, básicamente eso. Ok. Vamos a ver este ejercicio. Fluye agua en un canal con una pendiente de fondo del 0,3%. Su sección transversal se muestra en la figura. Las dimensiones y coeficientes de Manning para la superficie de diferentes subsecciones se muestran en la figura. Determina la razón de flujo en el canal, es el caudal, y el coeficiente de Manning eficiente para el canal. Entonces, la pendiente de fondo es constante, no cambia. Los coeficientes de Manning no varían a lo largo del canal. El canal incluye 2 partes con diferentes rugosidades y por lo tanto es apropiado dividir el canal en 2 subsecciones como se indica. Uno es canal natural limpio y otro es con un poco de maleza. El flujo para cada sección, puede determinarse por la ecuación de Manning y la razón total de flujo puede determinarse al sumar las razones de flujo en las subsecciones. Es decir, se hace por separado y se suman los resultados, básicamente. Porque lo que pasa por una y lo que pasa por otra es igual a lo que es la suma de lo que pasa por ambos. O sea, en general. Entonces, la longitud del lado triangular sería la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería así. Entonces, el área de flujo del perímetro mojado y el área de flujo del perímetro mojado y el radio hidráulico del canal para cada subsección y el canal entero se vuelven, esto lo tenemos aquí. Área de perímetro mojado de hidráulico 1 serían estos, área de perímetro mojado de hidráulico 2, aquí me confundí, 2 sería este que tenemos aquí.